¿Qué tal, amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de Politiquero Noticias y Politiquero TV. Ayúdennos con su poderoso like y compartiendo este video en sus redes sociales. Zuckerman está sufriendo muchísimo porque se rompió el bloque de 8 ministros y Pérez Dayán terminó convirtiéndose en lo que hoy los opositores y chayoteros le dicen el Pérez Dayunes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Intentaron invalidar esto y la verdad es que se dividió aún más el grupo. Y esto lo único que confirma, amigos, es una cosa, que podrán decir traidores, cobardes a Felipe de la Mata, el magistrado del Tribunal Electoral, así como también al ministro Pérez Dayán. Pero la realidad es que se apegaron a lo que dicta la Constitución y en realidad deja todavía aún más claro una cosa. Y aquí de verdad mis respetos a la senadora Julieta Ramírez porque tuvo la valentía de decírselo en la jeta a estos opositores. Simple y sencillamente hay que dejarlo en claro. La reforma judicial no era negociable. Sin embargo, a pesar de lograr esta reforma de manera legal, legítima y con el respaldo popular, intentaron hacer algo inaudito que iba en contra de las funciones que tiene el Poder Judicial. Aún así, me quedó muy claro que la senadora Julieta Ramírez todavía en un plan de buena onda les dice qué es lo que tendría que hacer los opositores si quisieran, por supuesto, ganar otra vez puestos de poder. Y hoy como mexicanos creo que tenemos todavía aún más claro algo, amigos, que no existe manera de que puedan obtener ese poder si no es saliendo a las calles, como ella lo ha señalado, pedir el voto, ganar mayorías en los congresos para poder transformar o reformar la Constitución. Y la verdad es que ellos en algún momento, pues por supuesto lo hicieron, pero ¿a base de qué? Pues únicamente a base de triquiñuelas. Y eso es cosa que los mexicanos ya no queremos. Y Morena, la cuarta transformación, que vino a implementar valores gracias al presidente Andrés Manuel, hace que los mexicanos cambien también el chip y la mentalidad para poder seguir con esta continuidad de la transformación del país. Así que vean cómo pues simple y sencillamente, tendido, se los pone. Pero son tan fodongos que pues son incapaces de acercarse al pueblo. ¿No, Julieta? Sí, en realidad creo que lo que pasó el día de ayer en la sesión de la Corte nos confirma que no solamente teníamos la razón histórica de lo que defendíamos de la ilegalidad que planteaba el ministro con su proyecto, el ministro Alcántara Carrancá, sino que también teníamos la razón jurídica, porque a partir de lo que sucede el día de ayer, queda evidente y claro que la Corte no tenía facultades para conocer de reformas a la Constitución. Tampoco tenía facultades para admitir lo que fue la famosa acción de inconstitucionalidad por la cual le entraron a revisar y a crear este proyecto que se votó el día de ayer. Finalmente, ¿no? Bueno, sí, porque declararon la improcedencia, pero que con esta figura
intentaban ya plantear recortes a la reforma, pues era totalmente improcedente. También además se confirma, bueno, que los amparos que habían promovido los miles de amparos en toda la República son ilegales. Se confirmó también que el proceso legislativo no se ha violado en ninguno de los momentos. Déjame preguntarte eso, los amparos también quedaron sobreseídos, creo que no, ¿verdad? Pero en contra de la reforma. No han quedado todavía sobreseídos, creo que habrá algunos que quedan pendientes, pero insisto, si no era el amparo, era otra figura, intentaron la acción de inconstitucionalidad. En fin, creo que además deja claro, por ejemplo, que este fantasma también de los derechos humanos que planteaban era totalmente inaplicable y absurdo en este momento. Y además queda 100% confirmado que el único método que existe para reformar la Constitución es salir a las calles, reunir una mayoría, crear un nuevo acuerdo social, reunir la mayoría calificada en el Congreso, ganar en las urnas, porque la Constitución es el reflejo de la voluntad popular. Y por lo tanto, es a través de una reforma a la Constitución, a través de sus cámaras y de las mayorías en los congresos locales, es el único método por el cual se puede reformar una Constitución y no como lo intentaban ayer en la Corte. Eso quedó confirmado el día de ayer y honestamente me da mucho gusto. Solo tres cosas. Sí. Uno, estamos en esta situación por la cobardía de hombres. Felipe de la Mata, que permitió o facilitó la sobrerepresentación. Magistrado del Tribunal Electoral. Y Alberto Pérez Dayán. Son decisiones que van a marcar el futuro próximo, y aunque son decisiones que uno toma de acuerdo con base en su moral o en este caso quizá con base en presiones, estas trascienden para toda la gente. Entonces es una cobardía que es cara para el pueblo de México. En segundo lugar, es extraño cuando hablan de legalidad y de supremacía constitucional que estrenen su reforma al Poder Judicial violándola, ¿no? ¿Por qué? Por esto de los 6 votos. Sí. Se dice que se necesitan 6 votos. Se dice que no se admitirán interpretaciones, como sucedió. Eso es lo que está ahorita vigente. Lo que está ahorita vigente. Pero no se votó en la Corte cuál era si era la ley anterior o la ley nueva, ¿no? Sí, se tuvieron que poner de acuerdo con un cálculo eminentemente político del costo que les iba a significar tomar la literalidad del texto, aunque está la reforma. Esto es lo que destaca, es lo fodongos que son para legislar en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Se establece que se necesitarán 6 votos. Después, en los transitorios, se pone que no se admitirán interpretaciones y que hay que apegarse a la literalidad. Eso estaba amarradísimo. Los ministros tenían todo para, con 6 votos, aprobar el proyecto de Alcántara, pero decidieron no hacerlo. La tercera cosa... ¿No hubiera sido estirar mucho la liga, Gibran? Sí, en un cálculo político, que sí. Eso es lo que dice Damián, ¿no? Sí, que no hubiera sido legítimo, pero si se hubieran apegado a la letra de la Constitución, eso es lo que tenían que hacer. Pero es para una integración de 9 ministros, no para ahorita que son 11. A ver, quedó vigente la ley. Y eso podía ser. Pero está sujeto a interpretación y el que interpreta pues es la Corte. Que ya es un exceso. Claro, pero la misma reforma decía esto no está sujeto a interpretación. Pero es a partir de que haya una nueva integración. Eso no dice la reforma, Julieta. Claro que sí, es a partir de una nueva integración de las y los ministros, porque actualmente son 11, entonces la mayoría calificada es de 8. Cuando sea la nueva integración van a ser únicamente 9 ministros, por lo tanto serán 6. Entonces lo que querían hacer era con una corte que todavía no está establecida. Actual le da la razón a Julieta, por cierto. Sí, bueno, la corte actual hizo un cálculo político. Pero la era político, estuvo en no generar un régimen de transición, que eso era ponerle atención a su propia reforma. Claro. Qué bueno que no pasó. Dicho eso, ¿qué sigue, pues? Para mí el que sigue, pues es, tenemos que buscar que se implemente lo mejor posible esta reforma dañina. Yo no la comparto, pero ya está legal, ya está vigente, hay que buscar que se implemente bien.
¿Qué retos tenemos? Primero, los perfiles. Dijeron que no iban a abusar en el comité de evaluación, nombraron particularmente en el legislativo un comité de puros cuates y cuotas. Que si uno de Zacatecas, otro de Tabasco, que otra de Sonora, cada uno responde a un liderazgo de Morena, lo cual es previsible que van a elegir puros perfiles afines. Yo llamaría a que en los otros espacios, el ejecutivo y el judicial, hagan una buena selección de perfiles. Pero ya están nombrados. No, yo sé, para las los propuestas. Comités. Sí, los comités. No tengo un buen futuro porque uno de los integrantes, imagínate la agresividad, fue el exministro que quiso perpetuarse en el poder contra la Constitución y que tuvo ciertas acusaciones de manejo al interior. Pues dices tú, caray, pero bueno, tenemos que luchar. El ministro Saldívar, por eso, exacto. Es lo que viene, por cierto, pero pues ya, por lo pronto, pasaron una aduana importantísima, Julieta, muy importante. ¿Sí? Porque sí, esto de desacato sí hubiera sido una imagen muy mala para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuando llega el presidente López Obrador a la presidencia y toma protesta, nos cayó el 20 que apenas habíamos pasado el primero de los filtros, que era vencer al sistema electoral. Todavía faltaba hacer las transformaciones pendientes. Por lo tanto, sabemos que ahora es similar. Apenas cumplimos con los requisitos legales, apenas se pasó el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ahora viene lo bueno, las resistencias, y por supuesto que sigue la segunda parte, que es materializar la reforma y después hacer las leyes secundarias complementarias, a lo cual por supuesto que invitamos a todas y todos los miembros de todos los partidos y de los legisladores, por supuesto, a que nos ayuden. Lo que más Pero ya no los invitaron al comité de evaluación, por ejemplo. No, sí los Julieta. invitamos y no quisieron participar, dijeron que ellos no iban a querer ser parte de ese atraco a la nación y que por lo tanto mejor no hacían nada. Bueno, no tenemos que continuar con el proceso, francamente. Y de hecho han sido muchos los obstáculos que han intentado contra esta reforma. Por ejemplo, en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne Norma Piña con Alito en la casa de Carrancá, con el objetivo de probar una posible anulación de la reforma. Después intentaron impedir nuestra mayoría calificada en las cámaras. Luego intentaron que no se discutiera la reforma ni en el Congreso Federal, y que si en caso que se discutiera en el Congreso Federal, no se discutiera en los congresos locales. Luego vino la aprobación de la reforma y finalmente su publicación en el Diario de la Federación, y sale una jueza a decir a la presidenta que baje la reforma del Diario Oficial de la Federación. Luego nos vemos de manera recurrente nuevamente en los 1000 amparos, aceptan esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, ahora se discute. Honestamente no me sorprendería que de pronto salgamos de aquí y hayan interpuesto otro de los amparos. Pero en contraparte a esto, yo sí conozco a jueces, magistrados y ministros que están de acuerdo con la reforma. También conozco a jueces, magistrados y ministros que no están de acuerdo con la reforma. Pero me ha dado mucho gusto de manera reciente ya ver más grupos de juzgadores que dicen abiertamente: puedo estar o no de acuerdo, independientemente a mi opinión, deseo seguir sirviendo al Poder Judicial y por lo tanto tenemos que transitar a una nueva adaptación que actualmente nos rige la ley vigente. Y también hay muchos trabajadores del Poder Judicial que entienden que su interés individual no puede estar encima del interés colectivo. Aunque siguen protestando, ¿no? Sí, y por lo tanto creo que las resistencias y las diferencias se van disminuyendo, francamente, y el 4 de noviembre ya se abrió la convocatoria, tienen hasta el 24 de noviembre todos los juzgadores que quieran participar para registrarse. En 20 segundos, ¿por qué no quiso MC entrar al comité de evaluación en el legislativo? Bueno, dado que hay una mayoría que iba a tomar decisiones por su parte, la presencia de la oposición iba a ser testimonial. Ahí nada más hubo... En el comité de evaluación del legislativo. En el caso de la Cámara de Diputados tuvimos un debate interno, intercambios al respecto, y la postura que prevaleció fue esa. ¿Y el PAN, sabes por qué? Era un esquema de cuates y cuotas, es decir, era un reparto, te doy uno, me quedo con 4, eso no sirve, necesitabas 5. O sea, les iban a dar uno al PAN, pues, le decían, proponme uno, y ve lo que pusieron ellos. O sea, es a cambio de que tú me avales, que esté la comadre, es que esté la amiga, para que no esté el amigo, que esté no me refiero a uno cada uno, pero que esté alguien cercano, aválame tú estos y te doy uno. Pues eso no, necesitarías
un comité de personas destacadas, éticamente, moralmente, con mucha legitimidad social. No son eso. Cuando menos en el comité, lo siento, pero no son eso. Porque lo que decía Julieta es que no quisieron entrarle, ¿no? Es que no quisieron participar. Sí, pero para ellos es más fácil, como siempre, ponerse en moratoria constitucional, lo que sea, no hacer nada. Pero bien que antes, cuando se creían sabedores del poder y tenedores del poder, los que hacían el esquema de cuates y cuotas eran ellos. Eso es verdad. Así lo hicieron. Ahí están los perfiles. Ahí está, pues. bueno, ahí están. Ya en esto es igual Morena al PRIAN, es verdad. Quería tocar ese tema porque me parece importante, porque ahora lo que vienen son los comités de evaluación.